La risa era imposible de evitar. Pero detrás de esos colores, esos gritos y esas escenas absurdas, la historia fue muy distinta. Mientras millones se divertían frente al televisor, varios de los actores de la familia Peluche enfrentaban enfermedades, olvidos y despedidas silenciosas. ¿Cuándo se apagaron las cámaras? ¿Qué pasó realmente con ellos? Si te gustan este tipo de historias sobre lo que ocurrió después de la fama, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te pierdes los próximos videos. Durante años, la familia Peluche fue uno de los fenómenos más populares de la comedia mexicana. Un programa lleno de exageraciones, personajes inolvidables y situaciones absurdas que marcaron a toda una generación. Pero cuando el programa terminó, muchas cosas cambiaron. Hoy vas a ver qué fue de varios actores que formaron parte de esta serie, cómo evolucionaron sus vidas después del éxito y qué ocurrió cuando los reflectores dejaron de apuntar hacia ellos. Antes de empezar, comenta desde qué país nos estás viendo. Porque algunas de estas historias probablemente no las conocías. Uno de los personajes más recordados era Don Camerino Malagón. El poderoso dueño de Industrias Peluche. El jefe autoritario de Ludovico. Un hombre que siempre imponía respeto. Y también provocaba carcajadas. Detrás de ese personaje estaba Juan Verduzco. Un actor con una trayectoria enorme dentro de la televisión mexicana. Durante más de 5 décadas participó en telenovelas, programas de comedia y producciones que marcaron distintas épocas de la televisión. Muchos lo recuerdan también por trabajos en producciones como Doctor Cándido Pérez, Rosa Salvaje o Destilando Amor. Era uno de esos actores que podían aparecer unos minutos en escena. Y aún así robarse el momento. Pero con el paso de los años, su presencia en pantalla comenzó a disminuir. Los proyectos se hicieron cada vez menos frecuentes. Y entonces llegó algo más difícil. Según se reportó en su momento, Juan Verduzco enfrentó una enfermedad degenerativa que fue deteriorando su estado de salud de manera progresiva. Poco a poco tuvo que alejarse de la actuación. Ya no había foros de televisión. Ni grabaciones. Ni aplausos. Solo el recuerdo de un actor que durante décadas había sido parte del entretenimiento de millones de personas. Finalmente, en marzo de 2024, Juan Verduzco falleció a los 78 años. La noticia sorprendió a muchos fans que crecieron viendo a Don Camerino en televisión. Su personaje quedó grabado en la memoria colectiva, pero sus últimos años transcurrieron lejos del ruido de la fama. Y lo que vino después en esta historia también muestra otra cara del éxito. Porque si hubo un personaje que se volvió parte del lenguaje popular del programa, fue Excelsa. La empleada doméstica de la familia. Su forma de hablar. Su tono exagerado. Sus reacciones dramáticas. Bastaban unos segundos para que el público la reconociera. Bárbara Torres logró construir un personaje tan fuerte que muchas veces se robaba la escena incluso cuando no era protagonista. Excelsa se convirtió en uno de los íconos del programa. Pero ese mismo éxito también trajo un problema. Cuando la serie terminó y Bárbara Torres dejó Televisa, las oportunidades comenzaron a disminuir. La propia actriz ha contado en distintas entrevistas que atravesó periodos difíciles. Momentos de incertidumbre. Falta de trabajo estable. Y crisis económicas que no eran visibles para el público. Mientras Excelsa seguía apareciendo en repeticiones de la serie, la realidad de su intérprete era distinta. El personaje seguía siendo famoso. Pero el teléfono no siempre sonaba. Bárbara tuvo que reinventarse. Aceptar proyectos más pequeños, explorar otras plataformas y buscar nuevas formas de mantenerse vigente en un medio que suele olvidar rápido a quienes desaparecen de la pantalla. Hoy continúa trabajando, aunque lejos del fenómeno masivo que fue la familia Peluche. Y lo que demuestra su historia es algo que pocos ven desde fuera. La fama puede ser enorme, pero también puede ser muy frágil. Si te está gustando este tipo de historias, deja tu like. Porque lo que viene ahora también sorprende, especialmente si creciste viendo la serie. Dentro del caos de la familia había un personaje que, paradójicamente, era el más sensato de todos. Vivi Peluche. La niña rara. La que parecía incomprendida por todos, pero muchas veces terminaba siendo la única que decía algo lógico. Ese personaje marcó profundamente a Regina Blandón. Desde muy joven, ella creció frente a las cámaras. Durante años cargó con el peso de un personaje que se volvió icónico dentro de la televisión mexicana.
Y ese tipo de fama puede ser una bendición o una trampa. Porque muchos actores infantiles quedan atrapados en un solo personaje. Pero Regina decidió tomar otro camino. Con el tiempo comenzó a alejarse de la imagen de Bibi. Buscó proyectos distintos. Cine, teatro, series con tonos más maduros. No fue una transición sencilla. Durante años, el público seguía viéndola como la niña extraña de la familia Peluche. Pero poco a poco logró demostrar que su talento iba más allá de ese personaje. Hoy Regina Blandón mantiene una carrera activa en cine, teatro y televisión. Su historia contrasta con la de varios compañeros del elenco. Mientras algunos quedaron ligados para siempre a un personaje, ella logró construir una identidad propia. Bibi sigue siendo recordada con cariño. Pero Regina Blandón logró algo que pocos consiguen. Seguir creciendo después de un éxito tan grande. Y lo que ocurrió con otro actor del programa también muestra lo impredecible que puede ser la vida detrás de la comedia. En la serie, el padre de Federica era un personaje explosivo. Don Lauro Dávalos. Un hombre conservador, autoritario y siempre dispuesto a imponer su carácter. Cada vez que aparecía en escena, el conflicto estaba garantizado. El actor detrás de ese personaje era Sergio Ramos Gutiérrez, conocido por muchos como el Comanche. Mucho antes de la familia Peluche ya era una figura reconocida en la comedia mexicana. Su participación en los Beverly de Peralvillo lo había convertido en un rostro muy popular. Pero con el paso del tiempo su salud comenzó a deteriorarse. Según se mencionó en distintas ocasiones, enfrentó enfermedades graves como diabetes e insuficiencia renal. Esto fue limitando cada vez más su capacidad para trabajar. Las apariciones en televisión se hicieron cada vez más escasas. Y su presencia en la industria fue desapareciendo lentamente. En junio de 2004, Sergio Ramos falleció a los 68 años. Su partida ocurrió cuando muchos aún lo recordaban por sus personajes cómicos. Pero su despedida fue mucho más silenciosa de lo que su trayectoria merecía. Y el siguiente caso también dejó una huella profunda en el mundo del espectáculo. Porque aunque su participación en la serie fue breve, su historia impactó a millones. Edith González apareció en la familia Peluche como María Josefina. Un personaje que formaba parte de uno de los episodios más recordados del programa. El famoso sueño de Ludovico que parodiaba las telenovelas mexicanas. Su aparición fue corta. Pero bastó para dejar huella. Para ese momento, Edith ya era una de las grandes estrellas del melodrama mexicano. Había protagonizado telenovelas muy exitosas y era considerada una de las actrices más queridas del país. Pero años después la vida le puso una prueba mucho más dura. En 2016 se dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer. Comenzó entonces una batalla que duraría varios años. Tratamientos médicos. Hospitalizaciones. Un desgaste físico evidente. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas. La actriz que durante décadas había estado frente a las cámaras ahora concentraba toda su energía en luchar por su salud. Finalmente, en junio de 2019, Edith González falleció a los 54 años. Su partida provocó una enorme reacción en el mundo del espectáculo. Colegas, amigos y fans recordaron su carrera con respeto y admiración. María Josefina fue solo una aparición dentro de la familia Peluche. Pero Edith González dejó un legado enorme en la televisión mexicana. Y el siguiente actor también fue parte de la memoria de muchas generaciones. Aunque no todos recuerdan su nombre de inmediato. Paul Ortín interpretó a Artemio en la serie. Una participación breve, pero suficiente para que muchos lo reconozcan. Sin embargo, su carrera iba mucho más allá de ese personaje. Durante décadas trabajó en cine, teatro, televisión y especialmente en doblaje. Su voz estuvo presente en múltiples producciones que acompañaron a distintas generaciones. Era uno de esos actores que estaban en todas partes, aunque muchas veces el público no supiera exactamente quién era. Pero con el paso del tiempo su presencia en pantalla comenzó a disminuir. Las oportunidades se volvieron menos frecuentes. Y sus últimos años transcurrieron de forma mucho más discreta. Lejos de los reflectores. En agosto de 2016, Paul Ortín falleció a los 88 años. Su partida ocurrió sin grandes titulares, a pesar de una trayectoria enorme dentro del entretenimiento. Artemio fue solo un personaje.
Pero Polo Ortín dejó una huella que sigue viva en muchas voces que el público aún reconoce. Y dentro de esta historia hay un caso completamente distinto. El de alguien que no solo sobrevivió al éxito, sino que lo llevó mucho más lejos. Porque hablar de la familia Peluche inevitablemente es hablar de Ludovico. Y de Eugenio Derbez. Ludovico Peluche era el centro del caos. Torpe. Egoísta. Inmaduro. Pero también uno de los personajes más queridos de la comedia mexicana. Cada episodio giraba alrededor de sus errores y decisiones absurdas. Pero mientras algunos actores del elenco vieron disminuir su presencia en televisión, el camino de Eugenio Derbez fue muy diferente. Después del éxito de la serie continuó desarrollando proyectos. Películas. Programas de comedia. Producciones propias. Y poco a poco su carrera comenzó a expandirse más allá de México. Derbez logró algo que muy pocos comediantes mexicanos han conseguido. Entrar al mercado internacional. Hoy participa en películas, series y proyectos dentro y fuera de México. Su carrera sigue activa. Y su caso dentro de esta historia es un contraste claro. El mismo proyecto que para algunos fue el punto más alto de su popularidad, para él fue solo una etapa dentro de una trayectoria que siguió creciendo. Pero en el mundo de los peluches también había una figura imposible de ignorar. Federica Dávalos. Mandona. Explosiva. Y completamente impredecible. Interpretada por Consuelo Duval, Federica se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la comedia mexicana. Cada escena suya estaba llena de gritos, discusiones y momentos absurdos. Pero para Consuelo Duval ese personaje también marcó un antes y un después. Aunque ya tenía trayectoria en televisión, Federica la llevó a otro nivel de popularidad. Su rostro se volvió ampliamente reconocido. Después del final de la serie, Consuelo logró mantenerse activa. Participó en programas de comedia, teatro, televisión y conducción. Aún así, durante años muchos espectadores seguían viéndola simplemente como Federica. El peso de ese personaje era enorme. Pero a diferencia de otros casos, ella logró mantenerse vigente en la industria. Hoy continúa trabajando y sigue siendo una figura muy conocida dentro de la televisión mexicana. Y todavía queda una historia más dentro de este universo. Martina de Galax. La mejor amiga de Federica. Exagerada, intensa y siempre envuelta en escándalos. Dalila Polanco logró crear un personaje que encajaba perfectamente dentro del caos de la serie. Su química con Consuelo Duval y Pier Angelo generó varios de los momentos más recordados del programa. Pero cuando la serie terminó, su presencia en televisión comenzó a disminuir. Continuó trabajando en teatro y algunos proyectos esporádicos. Sin embargo, nunca volvió a tener la exposición masiva que tuvo durante el fenómeno de la familia Peluche. Con el paso del tiempo sus apariciones en televisión fueron menos frecuentes. Hoy sigue activa dentro del medio artístico, principalmente en teatro y proyectos más discretos. Lejos de los reflectores que alguna vez la acompañaron. Y algo similar ocurrió con otro personaje clave del programa. Flavio. El mejor amigo de Ludovico. Fiestero, despreocupado y siempre envuelto en problemas. Pier Angelo interpretó a este personaje que se convirtió en parte fundamental del caos de la serie. Muchos lo recordaban también por su participación desde joven en programas como Ay, Chiquilladas. Pero después del final de la familia Peluche su presencia en televisión comenzó a disminuir. Apareció en algunos proyectos, telenovelas y participaciones esporádicas. Sin embargo, nunca volvió a alcanzar el nivel de exposición que tuvo durante el éxito de la serie. Hoy sigue activo de manera intermitente. Pero para muchos espectadores su nombre quedó inevitablemente ligado al personaje de Flavio. Y aquí es donde esta historia toma sentido. Porque la familia Peluche hizo reír a millones de personas durante años. Sus personajes exagerados, sus conflictos absurdos y su humor único quedaron grabados en la memoria de toda una generación. Pero detrás de esas risas, las historias reales fueron muy distintas. Algunos actores lograron mantenerse vigentes. Otros enfrentaron enfermedades. Algunos tuvieron que reinventarse lejos de los reflectores. Y varios ya no están. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Así sabré que viste todo el video. Y cuéntame también qué personaje de la familia Peluche recuerdas con más cariño. Porque al final, este tipo de historias nos recuerdan algo muy simple.
La comedia termina. Los aplausos se apagan. Pero la vida continúa. Y si te interesan las historias que hay detrás de la fama, quédate en el canal. Porque el siguiente video que aparece en pantalla cuenta otra historia que también cambió para siempre a sus protagonistas.